Hola, ¿cómo les va a todos y todas que están viéndonos por ahí otra semana más en Sin Decir Nombres? Otro capítulo, otro episodio. En esta vez tengo otra buena amiga que me hace el favor de acompañar para hablar de un tema súper importante. Y en esta lluvia, si ustedes están escuchando algún sonidito por ahí, es una lluvia que cayó en el mes de agosto, imagínense. Mes de agosto puede ser porque estamos celebrando hoy el día del orgasmo femenino. Exactamente. Entonces ahora vamos a hablar justamente de los placeres en la mujer, pero voy a presentarle a mi amiga que está acá y le voy a dejar más bien que se presente. Yo te agradezco mucho que estés aquí, Julie Ruiz, y te voy a comenzar preguntando, ¿quién es Julie Ruiz? Uy. ¿Qué les dirías a quien quiere saber quién es Julie Ruiz? Soy una, bueno, primero gracias por la invitación, realmente estoy súper contenta de poder estar aquí. Bueno, soy periodista y desde hace unos 15 años aproximadamente decidí explorar sobre el tema del mundo de la sexualidad y empecé a trabajar temas de sexualidad en la mujer, en la pareja, el tema del placer, la ciclicidad, también un poco entender nuestro cuerpo femenino, y desde ahí ya empecé como que en este mundo de, que es muy complicado hablar de temas súper tabúes, como o sea, no puedo entender como algo tan hermoso es un tabú. Y ha sido como que un camino de ir explorando justamente estas temáticas sobre el tema de la sexualidad. Julie, ¿siempre la comunicación fue tu área o algún rato quisiste otra cosa? No, siempre. Desde que yo era pequeña, siempre quise o ser docente o ser periodista. O sea, es como que siempre fui curiosa, siempre fui como que le encontraba, siempre me quedaba algo que, ¿será verdad o será mentira? Y tuve la oportunidad de estudiar periodismo en una universidad pública. Yo estudié en la Universidad Estatal de Guayaquil y entré muy chiquita a trabajar en un canal de televisión y tuve la oportunidad de hacer investigación, de trabajar en una época en la que no había internet, ¿ya? Y donde me dediqué mucho a hacer el tema de investigación y todos los 5 años de carrera estuve trabajando en esa área. Entonces siempre he dicho que he podido hacer lo que yo he querido. Ahora la facilidad que tengo como que para hablar quizás en medios y todo eso es porque yo comencé en radio. Entonces yo era pasante en radio y era solo para decir, hola, muchas gracias, bienvenidos, gracias, vamos al corte, gracias, cerramos el programa. Pero siempre tuve la oportunidad como de poner como que un poquito más, y como nunca he hecho caso a lo que me dicen, hablaba o el conductor decía alguna cosa y yo daba mi comentario, sí, estoy muy de acuerdo contigo, pero yo creo. Entonces ya fue como que me fui abriendo en esa área y he podido trabajar justamente, al menos desde mi área de comunicación, en todos los medios. Entonces sí ha sido una experiencia súper enriquecedora y eso también me ayudó mucho a poder difundir todo lo que es el tema de sexualidad, que como yo justamente decía, es muy difícil para una mujer hablar de temas de sexualidad, porque sienten que estás como abierta a hacer cosas que tú hables en los medios. Entonces al inicio era súper doloroso. Ya después ya aprendí a bloquear, aprendí a no hacer caso, pero es parte de, ¿no? O sea, del poder educar. Y eso que yo no soy muy explícita, precisamente creo que alguna vez lo conversábamos, porque como soy mujer también es como que siempre hay ese juicio de por qué hablas tan de frente, o por qué hablas cosas que no se deben hablar, o no cuentes estos temas. Pero creo que parte de lo que muchas veces vivimos en nuestra propia sexualidad, o sobre todo las mujeres en el tema del placer, es porque no lo podemos decir en voz alta. Y ahí es cuando se vienen pues muchos de los problemas que hay en las parejas, y sobre todo con nosotras mismas, porque no logramos conocer nuestro cuerpo. Como tú dijiste que te salías un poco de libreto, y bueno, ahora la posibilidad es de que con el internet, con las propias redes sociales, veo que haces contenido, que dejas mensajes importantes, haces coaching también. Entonces, claro, se ha abierto ahora podemos hacer, pues digo podemos porque yo también soy medio disruptivo en mis videos, y se puede llegar a hacer muchas cosas, porque claro, yo sé que ya hay ciertos medios de comunicación que se están abriendo un poco a estos temas. Por ejemplo, me llama la atención en el canal en el que estoy, y que les agradezco porque puedo hablar abiertamente. O sea, no, se puede decir pene, se puede decir vagina abiertamente sin ningún problema. Así es. Porque hay otros medios que todavía son conservadores, tú sabes, les da y miedo. Es complejo. Y eso es lo que también, lo rico que se puede en internet, que también a veces se va de más y sabemos lo que está pasando con los chicos. Y ahí va la pregunta, que justo me estaba robando la pregunta, pero no completamente.
como mujer, yo sé que esto no debería ser, estamos hablando de un siglo XXI, donde se están rompiendo los tabúes, donde la mujer está siendo empoderada, que a mí me agrada mucho, pero todavía el topar temas, y a veces para mí como médico, cuando yo hablo abiertamente de temas sexuales, es complejo. Así es. Y tú como mujer, ¿cómo te has visto? ¿No te han cerrado puertas? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia empezando a hablar de temas sexuales en tu caso? A mí me pasó mucho de que, como yo soy comunicadora, yo después de ejercer el periodismo, trabajo en el mundo de la comunicación, y había clientes que me decían, quita el hecho de que eres sexóloga en redes. Y siempre ha sido como un tema de por qué no puedo decirlo. Y es precisamente porque hay una distorsión y de lo que pasa, y yo siempre digo que de sexualidad podemos hablar todos, ¿ya? Hay demasiada información, pero hay muy poca formación, porque todavía hay ese temor de poder hablar de los temas que a nosotros nos compete, porque desde la infancia, el tema de la menstruación, empecemos. La menstruación hay que hablarla con hombres y mujeres, pero hay una creencia que solo con las mujeres hay que hablar de la menstruación, de que la mamá tiene que hablar con la niña de la menstruación. El papá no puede meterse en ese tema porque eso es cosa de mujeres. No. Yo a veces cuando estoy de mal humor y estoy menstruando, yo digo, perdónenme, pero estoy en mi primer día de menstruación, y es como si dijera una mala palabra. Entonces yo siempre digo, pero somos menstruantes, menstruamos casi, usted es ginecólogo, lo puede decir, son casi 40 años de nuestra vida menstruamos. Entonces no puede ser posible que un tema que es tan natural en nosotras no lo podamos decir abiertamente. Y yo creo también porque hay una hipersexualización de un montón de cosas. Se perdona más ver a una mujer en un traje de baño mostrando chichis versus una mujer que está dando de lactar. Eso produce asco. Entonces es porque hay precisamente esa distorsión de que la mujer solo puede ser un objeto para ver, para tocar y para que el hombre siente ese placer. Y no hablo en general, pero eso es lo que pasa muchísimo en nuestra sociedad. Entonces las mujeres, ¿qué es lo que hacemos? Nos reservamos, nos cuidamos y dejamos de hablar de estos temas de manera abierta, porque una mujer que aparte de eso tiene una libertad en su sexualidad o en lo que le gusta o en el placer, siempre intimida a un hombre. O sea, yo en mi caso, cuando he tenido citas o en mi vida, cuando tuve en algún rato salidas con personas, les molestaba el tema de sexualidad. O sea, o les molestaba o decían enséñame, o yo era como que no estoy para mostrarte nada. Extremos. O no voy a dar la talla, y yo, o sea, ni siquiera me has probado como para saber si vas a dar la talla. Porque hay un montón de tabúes en la cabeza de muchos hombres, y en este momento te lo hablo desde la parte de las parejas heterosexuales, pasa mucho eso. O sea, de que hay muchos hombres que sienten que una mujer que es libre en su sexualidad, de que conoce de su placer, de que no tiene vergüenza en decir lo que le gusta o no le gusta, o que no marca estas famosas estrategias para no parecer fácil, entre comillas, simplemente porque vive una sexualidad más libre. Entonces, eso sí conlleva. Al inicio a mí me costaba mucho, porque yo cuando hacía webinars o me invitaban a una entrevista, yo tenía una colección literalmente que había borrado de penes, porque era automático, el mío es de este tamaño, o el mío es más grande, o sea, al inicio lloraba mucho, mucho, y después dije no más. O sea, si tengo que seguir hablando de estos temas, lo voy a hablar, y eso ha permitido precisamente de que se pueda hablar de sexualidad sin que sea un tema de chiste o un tema de mofa, porque una cosa es hacer un contenido que sea educativo, que sea real, versus algo que sea de burla. Entonces, lamentablemente, también este espacio también lleva mucha desinformación. Entonces, no nos atrevemos a hablar de los temas de sexualidad tan de frente, y para una mujer siempre va a ser mucho más complicado ese tipo de espacios. Pero como a mí me gusta, entonces como que sí he ido aprendiendo como que a surfear, y también ya la edad ya ayuda a uno como que, bueno, ignorantes. No saben de lo que se pierden por poco. Pero sí hay un tema ahí muy denso, de que no podamos todavía hablar de temas tan del día a día como lo es el tema del sexo. Y es complicado, bueno, en los dos ámbitos, ¿no? Porque ahorita topaste algunas cosas importantes, y una de esas es cuando tú hablas de temas sexuales, piensan que eres una gurú. Y en el caso, yo te hablo porque cuando hablo de temas sexuales dicen, porque ponen en los mensajes, claro, cómo será su esposa, su pareja, cómo estará de feliz. Y uno dice, claro, es la educación, esa es la parte que hay que diferenciar. O sea, claro, sabemos de muchas cosas, pues somos humanos igual, pasamos por los mismos problemas que podemos, que todos. Esa es una. Y la otra, su mismo género, digo yo, a ver, estoy correctamente género, sería, ¿no es cierto? Sí, se atacan entre ustedes, porque las mismas mujeres dicen,
oye, si es que ella está hablando de eso, ¿cómo será? ¿Con quién nomás se meterá? Tú sabes Claro. qué terrible que es entre las mismas mujeres, no generalizo, pero es lo que Sí, yo sí, es también real. veo en los comentarios que se ven en los videos. Pero a mí me pasó algo que me acabo de acordar. Uno de los primeros medios que a mí me dio apertura fue Metro Ecuador. Y recuerdo que la editora me dijo, hagamos, pero solo escribía. Esto fue hace unos 8 años, ¿será? Y me dijo, hagamos un webinar, hagamos un en vivo. Se estaba poniendo de moda los en vivos ya en los medios digitales. Y recuerdo tanto que este webinar yo estuve y algo que yo me di cuenta en mis redes sociales era que a mí me seguían más hombres que mujeres, ¿ya? Y cuando yo estuve en el webinar, muchas mujeres me empezaron a escribir, ella no es la sexóloga, ella no es la que... Entonces decíamos, ¿por qué? Es que eres gorda. No puede ser que tú hables con tanta seguridad. O sea, imagínate que me tenían como una mujer delgada, cuerazo por poco. Y yo les decía, pero yo vivo una sexualidad realmente libre. A mí me gusta como soy yo. O sea, me he reconciliado con mi cuerpo y yo soy plena conmigo. Entonces, era como que y el mismo hate lo recibió de muchas mujeres. Entonces, fue como un tema que realmente a mí me hizo pensar en el cual la visión que nosotras tenemos de nosotras mismas es muy triste, porque pensamos que tenemos que tener un cuerpo perfecto, de que tenemos que tener una belleza perfecta para sentir placer, y no funciona así. O sea, el primer paso es precisamente esta aceptación del cuerpo, esta aceptación de cómo soy yo, de cómo yo reconozco mi cuerpo. Y porque lamentablemente también estamos en una cultura en la cual se prioriza mucho la belleza estética. No en vano ahora tenemos un montón de rejuvenecimientos vaginales, ¿y por qué pasa? Porque hay la demanda, porque las mujeres quieren ese tipo de procedimientos. Entonces a veces cuando me dicen es que la culpa es de la medicina, no, la culpa es del consumidor. O sea, si yo quiero rejuvenecerme vaginalmente, ¿por qué lo quiero hacer? O sea, lo quiero hacer por complacer a otro o por complacerme a mí misma. Y porque aparte de todo eso, nosotros tenemos una mala relación con el clítoris. O sea, las mujeres no conocen su clítoris. Entonces, no saben, yo siempre digo, todos tenemos un clítoris. Es maravilloso tenerlo. Y es el único órgano que tenemos en el cuerpo para sentir placer. Entonces, cuando una mujer descubre eso y empieza a tocarse y empieza a sentirse, realmente puede llegar a enseñarle a la pareja, porque aparte de todo eso, al hombre se le ha enseñado desde chiquito de que es el responsable del placer de la pareja. Y el hombre no es el responsable del placer de la mujer, porque ellos también tienen sus temas, que tienen que tener un miembro de un determinado tamaño, que siempre tienen que estar erectos, que tienen que durar por poco 2 horas en la cama, de que tienen que hacerle sentir a la mujer llegar a los clímax. ¿Por qué? Porque la pornografía ha sido el material con el que hemos sido educados, sobre todo las generaciones X, fuimos educados mucho con el tema de la pornografía. Entonces, esa distorsión que hay hace que las mujeres nunca se sientan satisfechas con sus cuerpos y que constantemente necesiten como esa validación de verse más joven o de que el pecho sea de determinada forma, de que siempre tengan que estar como por poco mojarse apenas ven a la pareja, y no funciona así. Y es porque no hablamos de eso y porque no nos reconocemos. Y aparte hay otro tema, el tema del ciclo. La mujer no conoce su deseo sexual con su ciclo menstrual. Entonces hay días en los que nosotras estamos muy disponibles y hay días en los que no estamos nada disponibles y hay otros días en los que queremos simplemente como que jugar. Entonces eso crea también mucho problema con la pareja y lamentablemente los hombres no nos preguntan. Entonces, si la mujer no sabe cómo comunicar esto a su pareja, difícilmente van a poder tener un juego de placer que les permita a ambos poder tener un tema de plenitud durante el acto sexual, porque el acto sexual es hermoso. Es riquísimo. Ames o no ames a la otra persona. Si nos vamos desde la parte física nada Totalmente. Más. Y si amas a la otra persona, obviamente tiene un componente mucho más lindo porque lo haces con una persona que quieres. Pero el placer que te genera el acto sexual, la intimidad, el tocarte, es algo que todos los seres humanos tenemos derecho, que inclusive hasta se ve mal. El otro día estaba en una conversación de amigas y me decían, es que yo no puedo estar con un hombre si yo no estoy enamorada. Y yo, pero no necesitas estar enamorada. Puedes hacerlo si la otra persona te gusta. Entonces también como que eso nos han metido en la cabeza de que sí o sí tienes que amar y no. Y no es con esto de que se promueve el libertinaje, sino es el hecho de saber con qué me conecto yo para poder sentir placer. Y el placer va desde la parte en la que yo me conozco a mí misma, me doy yo mismo el placer y le puedo enseñar al otro cómo me gusta a mí que pasen las cosas. Totalmente. Y hablaste del clítoris, hay mucha gente, muchas preguntas de gente, inclusive jóvenes y hombres,
no saben el clítoris, si las mujeres mismas no saben dónde está. Peor aún los varones. Y yo siempre digo, como médico, póngase en un espejo, analícese, vean, inclusive para ver si es que te pegaron algo, o sea, si es que hay algo de transmisión, o sea, es conocerse. Y claro, porque el hombre somos penetrativos y nosotros, como totalmente, tú dijiste, así es. crecemos con pornografía, todavía, la actual está también creciendo con Sí, pero por con una supuesto. pornografía casera que se están grabando los chicos y están subiendo en X. Así y es. claro, ellos ven, ¿y qué es lo que ellos ven? El placer, la penetración, y claro, muchas veces las mujeres se quedan con, ¿qué pasó? Terminó él y yo no llegué a nada. Exacto, y Sí. enseñan a que la mujer básicamente se acostumbre a eso. Se acostumbre y que el placer solo llega por medio de la penetración. Hay una doctora justamente de lo que comentaba del tema del espejo y de mirarse. Hay muchas mujeres que nunca se han visto la vulva. En su vida. Nunca. Terrible. Jamás. Y yo siempre digo, ¿cómo nunca te has visto? No, es que ¿cómo lo voy a ver? Coge un espejo, ábrete de piernas. Betty Hudson, que fue una sexóloga pionera, la madre del tema de sexualidad, ella hizo de hecho hay un capítulo en Netflix de este programa de Gwyneth Paltrow, donde ella en la entrevista iba a su centro que tiene en Nueva York, cuando todavía estaba en vida. Este documental tendrá unos 6, 7, 8 años. Y ella hace que las mujeres lleguen, se desnuden, ¿ok? Y tengan un espejo y se conozcan la vulva. Se conozcan de qué color es, de qué tamaño es, dónde está el clítoris, cómo tocarlo, cómo sentirlo, inclusive hasta poder verse los pechos, porque hay muchas mujeres que no se los observan, se los ven. Entonces, ella enseñaba justamente de que el placer tiene que ver con el hecho de que conozcas qué tienes, o sea, de cómo son tus labios, de cómo es tu clítoris, cómo es tu color, porque yo siempre digo, es que me va a mirar, no, créeme que no es que va a llegar y te va a abrir de piernas y te va a analizar y te va a ver, es de este color, tus labios son de... No, cada mujer es diferente. Entonces, cuando una mujer conoce eso, logra como que romper y abrir precisamente el tema de cómo sentir placer. Pero también nosotras las mujeres vivimos con otro tema, el hecho de con cuántas parejas hemos estado. De hecho, hay un movimiento que habla de que el kilometraje de la mujer también depende mucho de si el hombre te va a tomar o no en serio. Entonces, por eso siento que hay mucha represión por mostrar tu sexualidad, porque el hecho de que estés con 1 o 10 parejas no significa absolutamente nada de lo que eres tú como ser humano. Y ahí es donde viene tanto como que yo misma me aprieto y nos enseñaron también como que a no mostrar, a no abrirme, precisamente cuando el placer es gozo y el placer no viene con la penetración, y eso ya está comprobado. El placer femenino puede venir por el tema de tocarse, de sentirse, de estimular el clítoris, del tema de penetración también funciona. Entonces no es solo eso. Entonces, cuando yo voy comprendiendo eso, ahí viene el tema de la intimidad que yo siempre hablo. La intimidad de poder tocar a la pareja, poder hacer rituales como dormir desnudos, bañarse desnudos juntos. Yo he conocido muchas parejas que nunca se han bañado juntos. Jamás. 20 años de matrimonio, 15 años de matrimonio. Digo, ¿en serio nunca se bañan? No, él se baña aparte, yo me he visto en el baño, que no se desvisten delante de sus parejas o que no pueden estar desnudas frente a sus parejas porque les da vergüenza su cuerpo. Entonces, partiendo desde ahí, no va a existir ese fuego y ese tema que a nosotros nos haga dar ganas, porque aparte de todo eso, como el hombre es muy visual y tiene su miembro viril fuera, la erección la pueden tener con un estímulo visual. La mujer necesita, para lubricarse, no es que vea un hombre, no es que vea a Brad Pitt y automáticamente se va a mojar. No funciona así. Necesita que ese hombre le hable bonito, le toque, se le haga sentir segura, le vaya tocando el órgano de la piel, hablarle, decirle cosas lindas. ¿Para qué? Para que la mujer entre en un proceso en el cual ella pueda empezar a estimularse para que pueda tener una lubricación. Entonces, ese es el punto en el cual todavía tenemos esos tabúes de poder saber qué nos gusta y cómo lo puedo yo transmitir al otro para poder llegar a conectar con la otra persona. Y aparte, eso te estoy hablando ahorita de la mujer. El hombre tiene en el inicio del ano su punto G. Entonces, si hay una estimulación delicada en esa parte, el hombre puede llegar a tener placeres infinitos. Pero ¿qué pasa en la mente del hombre? No, eso no, me van a tocar, eso es de homosexuales, etc. No, puede ser 100% heterosexual y estimularte esa parte es súper rica para ellos. Y sobre todo para la mujer también, porque ahí empieza, porque los hombres generalmente no gimen en la cama, porque les da vergüenza, porque generalmente los gemidos
están para la mujer porque ese es como que el detector de que la mujer está sintiendo o no sintiendo o está disfrutando. Pero el hombre generalmente no se permite gemir. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre gime es porque está sintiendo el porque hay esa sensación, porque es como un movimiento, es como yo siempre digo, el movimiento del orgasmo es como que esa sensación como de olas de mar que va subiendo, va bajando, entonces eso hace también que la voz, que también está conectada con el tema de la sexualidad, puede empezar a salir en la pareja. Y el sonido del gemido durante el acto sexual también es un estimulante, sobre todo para los hombres, pero las mujeres también disfrutamos cuando escuchamos a nuestras parejas gemir, cuando les tocamos, cuando le hacemos inclusive una felación a nuestra pareja. Entonces, todas esas cosas uno tiene que conocerlas para saber qué le da placer al otro. Y en eso, obviamente, tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber también un tema de curiosidad, de saber. Y aquí yo creo que hay una parte importante en el cual también los ginecólogos y las ginecólogas tienen un deber en el cual también enseñar a las pacientes a sentir o que es normal. Entonces, lamentablemente, en la experiencia que yo he tenido, la mayoría, no todos, es como que es la penetración, estos días quedas embarazada, estos días, entonces no hay como este acompañamiento de saber en qué etapa del ciclo estás, y está comprobado científicamente que hay etapas, inclusive del Papá Nicolau, que no se debe hacer. Si recién la mujer está empezando a menstruar, se ensancha un poco más o puede haber alguna dolencia. Entonces también es que ese acompañamiento venga de esta parte, pero es lo que pasa muchas veces de que no les comentamos a las pacientes o no les decimos, entonces sienten que hay un montón de cosas que si no le puedo preguntar a mi ginecólogo o a mi ginecóloga, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A quién? Entonces, ahí hay este tema en el cual yo digo que hay que seguir hablando. Yo siempre aplaudo a los creadores de contenido que hablan de este tipo de temas, porque realmente sí tenemos que educarnos en eso, porque el placer no solo está en la parte de la sexualidad. Si yo tengo una buena sexualidad con mi cuerpo, puedo sentir placer en otras cosas que yo haga, porque el orgasmo lo puedo sentir de diversas maneras. El ginecólogo o ginecóloga sí debería topar un papel importante porque, claro, el ginecólogo va solo por el tema médico, o sea, estoy menstruando más, estoy con secreción vaginal, pero es verdad que es un llamado de atención para los médicos porque la salud sexual también está ahí, pero se lo deja a un lado. Así es. Tanto así que las mismas mujeres tienen temor de preguntar. De preguntar, exacto. Es terrible. Y la segunda es porque, claro, los médicos también creo que les da vergüenza. Yo digo les da porque yo no entro en ese punto. No, para nada. Entonces es un tema de salud sexual, preguntar cómo está tu sexualidad, cuántos orgasmos estás teniendo, todavía tienes fantasías sexuales, qué sé yo, te estimulas tú mismo, porque todavía tenemos la idea de que una mujer no se masturba mucho, o sea, la latinoamericana probablemente cada vez está mejorando, pero esto era anormal hasta hace unos años atrás y todavía tenemos generaciones donde ven pésimo esto, porque dicen, ¿para qué se masturba? Inclusive si tiene marido. O ¿para qué tiene un juguete sexual si tiene marido? Si tiene marido, exacto. Significa, le dan a entender como que ella es una cualquiera. Así Entonces, es. ese tipo de cosas que tú ya te referiste. Ahora, ¿qué consideras tú un orgasmo femenino? ¿Sabes que esta pregunta te hago porque me hacen preguntas por TikTok y me dicen, creo que no he tenido un orgasmo. ¿Qué significa tener un orgasmo? ¿Qué signos o síntomas me puedo decir para decir que ellas están teniendo un orgasmo? Mira, es ese éxtasis, yo siempre hago el ejemplo, es ese éxtasis de placer donde yo siento esa conexión entre mi cuerpo, mi alma y mi cabeza, porque es todo, ¿ya? Porque es desconectarnos justamente de todo lo que tenemos en el día a día para poder conectar, porque no estamos en el presente cuando estamos en la cama. Entonces, cuando el orgasmo de la mujer llega, cuando la mujer tiene ya sanada, y digo sanada porque nosotras vivimos desde nuestra infancia con muchas heridas respecto al tema del placer. Entonces, cuando la mujer sana todas estas heridas que nos dicen cierra las piernas, no es de señoritas tocarse, no está bien que sientas, o te reprimen justamente, o cuando empiezas a menstruar, ¿qué es lo primero que le dicen a una mujer cuando menstrua? Ya puedes quedar embarazada. No, para quedar embarazada hay varios pasos. Entonces, es ahí cuando la mujer todavía no conoce y dice no he sentido nunca, ya, o a veces, o las hacen muy disponibles para la pareja cuando el marido quiere o cuando el marido tiene ganas. ¿Y qué pasa con mis ganas? ¿Qué pasa si yo no estoy disponible para abrir las piernas? Entonces, claro, esa rigidez es lo que hace que muchas mujeres no sientan como que ese orgasmo o ese placer, porque yo siempre digo, y lo hablo con mis amigas, le digo, ¿ustedes han gritado en la cama? No, en serio, nunca han gritado, no.
¿Por qué? O sea, nunca han estado en un lugar donde las cojan y no se trata de que te hagan el mega sexo salvaje, pero que puedan sentir esa seguridad de poder gemir. O sea, eso ya es un tema en el cual nosotras todavía tenemos mucho que aprender. Entonces, el orgasmo es esa explosión que nosotros tenemos. Y también aquí viene un tema del squirt, que se puso de moda de que por poco tenemos que botar litros. No, no botamos litros. Eso solo pasa en el porno. Pero sí, nosotras eyaculamos también. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender eso, es ahí cuando nosotros empezamos a conectar. Entonces, el orgasmo es ese conjunto de cosas y todo eso se da cuando yo realmente vivo una sexualidad plena y libre. Y cuando hablo de libre no significa de que el libertinaje tengo que estar con 100. No funciona así. Es la libertad que yo tengo para poder desnudarme en todo. O sea, sin estarme preocupando que me ve el gordito, que me ve la celulitis o que me ve con una chichis más grande o más chiquita, lo que sea. No, funciona desde la parte en la que yo puedo mirar mi cuerpo como un vehículo para poder sentir placer. Entonces, eso a muchas mujeres les toma toda la vida entenderlo. O a veces nunca lo saben. Nunca lo supieron, exacto. Nunca lo supieron. Nunca lo saben y se acostumbraron justamente a él arriba, yo abajo, tú arriba, yo abajo. Aparte de que el tema de la eyaculación precoz en los hombres no se habla porque ellos no hablan de esos temas, porque les da vergüenza, no se lo dicen a un médico. A mí me ha pasado que cuando he hablado del tema de eyaculación me escriben y me dicen es que yo eyaculo y termino en un minuto. Primero vaya a hacerse un examen médico para saber si no es un problema de próstata, para saber si no es un problema médico y luego de eso mirar qué está pasando para que esa eyaculación llegue. Inclusive hay ejercicios para hombres ya que son eyaculadores precoces porque ya médicamente les puede pasar, en los cuales ellos pueden llegar a tener otro tipo de contacto con la pareja para que ella pueda llegar prácticamente junto con ellos. Por eso yo siempre digo, los hombres entrenen las manos y la lengua, porque son herramientas que les puede servir justamente para eso. Pero hay esos temores precisamente también porque a muchos hombres les da miedo tocar la vagina de la mujer. Si una mujer tiene miedo de tocar su vagina, también la pareja tiene miedo, no van a poder explorar. Entonces, ahorita hay juguetes sexuales, hay herramientas que pueden servir, hay lubricantes también que pueden ayudar, pero eso tiene que ver mucho con una comunicación plena que tenga la pareja para conocer. Entonces, yo también pienso que una mujer sí puede tener sus juguetes sexuales independientemente de que tenga la pareja, si eso a mí me da un placer que no tiene nada que ver con mi relación. Ahora, si yo necesito el juguete sexual para siempre sentir placer, hay un problema que hay que mirar. Pero si yo lo quiero para hacer un jugueteo, para tener mi momento a solas porque me dio ganas o porque quiero liberarme y porque quiero desestresarme, porque yo siempre digo, Dios bendiga al que hizo el Satisfyer. El Satisfyer es justamente un estimulador de clítoris que si se lo usa bien a uno le puede justamente calmar todos esos estrés que tenemos porque uno siente placer. Entonces uno desconecta, uno libera con el orgasmo. Entonces, todas esas cosas son las que a nosotros nos hace falta hablar porque hay un desconocimiento de ello. Es que es un beneficio los juguetes sexuales, así que si que nos ven por ahí no tengan temor, porque el juguete sexual te hace que primero te des cuenta que a veces el orgasmo sí existe, porque capaz que no siempre le echamos la culpa a la pareja, aunque sí, los hombres sí se llevan un alto porcentaje de culpa, no tanto por no querer, sino por no saber. Sí, porque no se pueden comunicar a veces. Exacto, falta de comunicación, los temores, lo que ya nos vienen los padres nos dicen una cosa, entonces eso es los temores en una mujer pueden provocar vaginismo y es algo que yo me encuentro muy frecuente, que es esa contractura de la vagina que les duele, entonces muchísimo. Ellas no disfrutan para nada. No disfrutan. Y a mí me ha llegado, cuando hay una persona que llega con vaginismo, es que ya ha ido al ginecólogo y me dice, le digo, tu problema es un tema de vaginismo. Entonces, seguramente lo que necesitas es precisamente ir soltando, ir conociendo tu cuerpo, pero es real. O sea, nosotros tenemos una desconexión de nuestro cuerpo justamente por el qué dirán. Porque la pareja que me puede decir va a pensar que yo soy una experimentada. Perfecto si eres una experimentada. Pero es quitar esos tabúes porque vivimos en una sociedad muy machista. Muy machista. Totalmente. Muy machista. Y a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo lo hablo, amigos me dicen, oye, ¿no te da miedo hablar de estos temas? Ningún hombre te va a tomar en serio. Y yo, no va a pasar. O sea, es tal cual, pero porque hay precisamente este tema en la gente de que piensa de que porque uno sabe o uno topa estos temas, uno está disponible para cualquier cosa y no funciona así. No funciona así. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a educar. Y el tema de sexualidad es muy triste porque lamentablemente a los hombres no les enseñan el tema del consentimiento. Por eso es que ahora vemos muchos chicos que toman a las chicas
sin su consentimiento, sin sus temas, donde hay violaciones, donde hay abusos sexuales. Entonces empezamos como que a normalizar este tipo de comportamientos porque lamentablemente este discurso todavía está existiendo. Y donde la validez de la mujer, aunque ya no se habla de la virginidad casi, la mujer todavía sigue siendo cuestionada por el número de parejas, la mujer sigue siendo cuestionada por el hecho de qué tan libre sexualmente sea. Y eso también genera un tema de soledad también para las mujeres que viven una libertad, porque a muchos hombres les cuesta, les pesa estar con una mujer que realmente tenga un empoderamiento en un tema tan sensible, se puede decir, como es el tema del placer femenino. Tú hablaste del consentimiento. Bueno, hay dos temas que topaste. El consentimiento, yo siempre digo a los adolescentes que cuando se les da conferencias o les doy charlas, que siempre preguntan, ¿a qué edad debo tener relaciones? ¿Estoy listo para tener? O sea, también es importante el consentimiento, porque desde pequeñitos enseñarles de que es importante, si ella quiere, perfecto, se lo hace, porque no, y inclusive disminuiríamos los tanto ataque que tienen ahora las chicas y todo lo que está pasando. Y sabes que esto del consentimiento se lleva para los matrimonios, por favor, o sea, no es porque estés casado, tienes siempre que ver el derecho sobre el cuerpo de la otra persona, o sea, ni ella es dueña de él, o sea, ni viceversa. Entonces, claro, piensa que porque es casada, que eres mi esposa y haces la función de mi esposa, te cuento porque es un caso que tuve de una paciente y le dije, nada que ver. Si usted le está doliendo y tiene resequedad porque estaba entrando en la parte de la menopausia, le dije que tiene que decirle, me está doliendo, y no, porque eso no significa que porque son casados, y todavía es la idea machista que se tiene, terrible. Entonces, desde el colegio y las universidades, inclusive yo digo desde pequeñitos, a los hombres decirles, si es que te dicen no, es no, porque eso es algo que va pésimo desde... Y hay una cosa también, Doc, que es que nosotros, hay un estudio también que mostró Betty Hudson de un eco que le hicieron a un bebé que se estaba tocando el pene. Qué bonito. Y ella explicaba de que la sexualidad viene desde ahí, y no es que sea, o sea, el bebé no es pervertido, no, pero hay el sentir, porque es tocar, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y que más placer siente. O sea, si uno toca con las yemas de los dedos despacito la piel ¿qué hace? Se eriza. Yo que me lo hago, siento la sensación de que qué rico y me da como cosquillas. Imagínese cómo será con la pareja. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender también. Ahora, el tema del consentimiento es porque a las mujeres nos enseñaron a complacer. Terrible, no a complacernos. Sí. ¿Ok? Entonces, el complacernos es una cosa y el complacer al otro es otra cosa. Entonces, y aparte de todo eso, porque hay esta mentalidad ahora con estos famosos machitos de las redes sociales que dicen, no, es que la mujer tiene que estar disponible, es que la mujer es de mi propiedad, es que el placer se lo hago sentir de esta manera. No. Entonces, si una mujer dice no, inclusive les dice, bueno, como estamos en YouTube, creo que lo podemos decir, como le dicen a las mujeres que a la final, no sé, están con un chico, hay la pasión, quieren entrar, ya entran en calor, y a la final, en el último minuto, yo me niego porque no sé, porque se me afloró un trauma, porque no me dio la gana, porque no tengo un preservativo, y yo paro. ¿Qué les dicen a esas mujeres? Calienta huevos. Sí, es vulgarmente. Le va a dar cólico de huevos, y no, como tú permitiste que yo tenga una erección, no. Simplemente aprende a coger, ir al baño, a lavar a tu mejor amigo y decirle, pana, no hay dónde entrar ahorita. Pero como les han enseñado a que tienen que poseer, ahí viene la manipulación justamente y la culpa en la mujer. Y la mujer muchas veces por culpa mantiene relaciones sexuales. Inclusive en el hogar, en el matrimonio, no tengo ganas, o el marido llega tomado, o el marido llega con ganas, o el marido quiere tener... Y eso no significa que se está satanizando a los hombres y haciendo víctimas a las mujeres. Es el tema de la sociedad en la que vivimos y cómo nos han enseñado a vivir las relaciones de pareja. Y si una mujer le dice a su pareja, mira, escuché en una entrevista, porque me ha pasado que en algún rato hablé de los juguetes sexuales y me escribió una chica y me dijo, oye, te vi en esta entrevista y tú hablaste de este juguete, ¿dónde lo puedo comprar? Pero no quiero que mi marido sepa. ¿Por qué no conversas con él? O sea, conversa para que vayan juntos, hay juegos para parejas, no es que él va a pensar que yo lo aprendí en algún lugar. Entonces es como que, pero ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Entonces ahí te das cuenta que no tienes esa libertad de poder decirle al otro, oye, me encantaría probar, lo escuché, porque enseguida en la cabeza del otro es con quién lo habrá hecho. Y en las mujeres también nos pasa eso. Entonces es porque hay una muy mala comunicación, porque tenemos miedo también de exponer lo que nos gusta por quedar como fáciles, por quedar como locas, por quedar como mujeres que no somos de la casa, por quedar como, no, es que ya solo con el misionero ya todos estamos felices.
y a la final yo quiero probar otras cosas. No se trata de hacer las 50 sombras de Grey, pero sí del hecho de poder tener un consenso de qué nos gusta a los dos. Y sobre todo con eso, ahí yo puedo dar un consentimiento pleno, inclusive dentro de la relación de pareja, cuando estoy disponible o no estoy disponible. Por eso yo hablo mucho del tema del ciclo, porque la pareja tiene que conocer el ciclo de la pareja y saber, ok, cuáles son los días en los que estás menstruando, cuáles son los días en los que... Y hay parejas que deciden no tener relaciones sexuales en la menstruación, que es válido, hay otras que sí les gusta. Entonces es como que ir conversando sobre esas cosas para que la relación se vuelva más plena. De acuerdo. Y eso garantiza de que haya una mejor relación de pareja, haya una buena comunicación, inclusive permite que yo pueda mirar si tengo una dolencia en el cuerpo, si a la final si tengo mucho dolor, puede ser quizás una endometriosis, puede ser quizás un dolor de un vaginismo, porque entonces esas cosas, porque las mujeres siempre nos dejamos por el final en el tema de lo que es el cuidado de nuestro cuerpo. Y llegamos a donde el médico cuando ya sentimos que no podemos más con el dolor, cuando no es natural que te duela. No es normal tener dolor todos los días en el útero, no es normal tener todos los días dolor en la vagina. Entonces, sí, no es normal tener un olor desesperante o fétido si nosotros estamos, porque no es natural. Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener esa conciencia plena para poder nosotros cuidar nuestra salud, ya yéndose más allá del tema del placer, nuestra salud sexual femenina, que de eso casi tampoco se habla. Entonces, es súper importante también poner eso sobre la mesa. Y dentro del campo de la pareja, a veces es complicado porque hay que hablar la comunicación por sobre todo. No estoy de acuerdo para nada con aquellas parejas que muchas mujeres quisieran explorar, pero el rato que quieren explorar un poco más porque vieron ¿y con quién aprendiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Con quién te estarás viendo? Ese tipo de eso ya es además de machismo, y empieza el hombre como querer ser el dueño de su tiempo, o sea, ¿por qué una mujer no puede estar viendo? Y si ve pornografía, está perfecto. Sí, también. Es más, deberían ver juntos a veces, porque pueden ver juntos y de esa manera decir, ¿por qué no puede aprender? Obviamente hay que saber toparle con los dedos la pornografía, pero en pareja todo es válido si es que hay consentimiento. Y aparte, la pornografía, yo siempre he dicho, cuando me han preguntado si es buena o mala, la pornografía es mala para un niño y para un adolescente. En una persona adulta, en relación de pareja, si la quiere ver como un estímulo, como para salir de la rutina o como para divertirse un rato, es válido. Pero si yo necesito ver porno todo el tiempo para encenderme o para estar, ahí hay una situación que arreglar. ¿Y por qué en los niños y en los jóvenes no es recomendable la pornografía? Porque eso no pasa en la vida real. Les distorsiona. Les distorsiona muchísimo. Entonces piensan que se van a encontrar con el pene de 40 centímetros por poco, parado en la puerta, así como literalmente el obrero de la obra de construcción ahí, siéntese. No funciona así. Entonces toda esa distorsión. ¿Y qué es lo que pasa? Los padres, yo siempre digo, los padres no tienen que educar a los hijos en temas de sexualidad como los educaron. Tienen que borrarse el cassette y educarlos a ellos en su idioma, en lo que ven en redes. Entonces hay una hipersexualización inclusive en las series ahora, que eso también les genera mucha confusión. Entonces yo tengo que preguntarle, yo siempre digo, ¿qué quieres hablar con tu hijo en el tema de relaciones íntimas? O sea, no es que te vas a sentar y le vas a decir, bueno, ya tienes 12, ya puedes... No. Hay que enseñarles a ellos, hablarles. Con los chicos no se hablan de las erecciones mañaneras, que empiezan a tenerla desde los 9 años, algunos desde los 10. Y se asustan al inicio. Y se asustan porque se levantan con su pene erecto y no saben qué está pasando. Inclusive hay niños que se levantan y eyaculan y no son dañados. Entonces tienen vergüenza, tienen miedo. ¿Y qué es lo que hace? Y desde ahí vienen muchos problemas de eyaculación precoz porque le pegan a su mejor amigo. No, bájate. Está mal, claro. Está mal. Entonces, cuando ya llegan a una edad más adulta, también sienten esa tensión y ese peligro y obviamente eso se traslada. Y como generalmente los hombres no cuentan ese tipo de temas, porque me ha pasado atendiendo hombres que me dicen, no, es que yo eyaculo muy rápido y hacemos retrocedemos a su infancia y eran chicos que no les dejaban estar en el baño tranquilos. Y yo siempre digo a la mamá de los varones, déjenlos que se demoren en el baño, no les va a salir pelos en las manos, no se van a morir, no va a pasar nada. Déjenlos que exploren su cuerpo. Tanto a los niños y a las niñas no va a pasar nada. Inclusive si una niña decide tocarse y usar sus dedos no va a pasar nada. No se le va a romper el himen, no van a tener un ensanchamiento, no pasa eso. O sea, inclusive hasta ahora yo leo en redes sociales que el otro día preguntaba una señora y dijo, nos vamos a la playa, mi hija menstrua, tiene 15 años y nunca ha tenido relaciones sexuales, ¿y qué puedo hacer?
Entonces alguien le puso que usa un tampón. ¿Y qué pasa con la virginidad? No pasa nada, el tampón mide 2 centímetros, o sea, es de este porte, o sea, no pasa absolutamente nada. Pero ese desconocimiento hace de que inclusive las mujeres sientan vergüenza hasta de menstruar. Entonces no utilizan porque sienten que el tampón solo es para mujeres que han tenido relaciones sexuales. Totalmente. Y eso me quita a mí este tema. No, yo nunca he estado con nadie, no pasa absolutamente nada. Entonces, y es por todo el desconocimiento, por todo el tabú. Y yo siempre hablo con los papás y les digo, hablen con sus hijos en su idioma y con lo que están viendo ahora. Ellos tienen más información de la que nosotros teníamos. Totalmente. Tienen más dudas, muchas más dudas de las que nosotros no teníamos tantas dudas porque no teníamos información. No teníamos. Lo único que teníamos eran las revistas de Playboy que sabíamos que tenían nuestros papás o nuestros abuelos y chao. Pero no había información. Entonces, los chicos ahora tienen toda la información. Entonces, yo tengo que saber qué ha visto, qué le interesa. Y siempre digo, pregúntale, ¿qué quieres saber? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué sientes? Entonces, si yo abro ese diálogo, mi hijo o mi hija se va a abrir. Aparte de todo eso, ahora los chicos también experimentan este tema mucho de, antes era, eres niño, te gustan las niñas, eres niña, te gustan los niños. Y si te gustaba alguien de tu mismo sexo, ya eras un enfermo, que hasta ahora pasa, gracias a Dios, menos que antes. Pero los chicos a los 10, 11 años que tengan dudas sexuales es lo más natural del mundo. Es normal que le pueda traer un niño, que le pueda traer una niña. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acompañarles. Decirles, ok, veamos cómo te va, veamos con quién te sientes más cómodo, pero no satanizar, porque esa satanización también hace daño. Y yo siempre digo, los chicos en el hogar lo que tienen que encontrar es un lugar seguro para poder hablar de estas dudas. Y si en el camino ya tienen una preferencia, pues porque ahora hay los asexuales, hay bisexualidad, o sea, hay un montón de cosas que hay que hacer. Acompañarles para que ellos puedan seguir su camino desde una forma muy amorosa, porque también en parte de eso es como también aceptar esa individualidad que me genera la búsqueda de placer. Pero si yo como padre desde pequeño le digo, no, es que tú eres hombrecito y tú eres mujercita y como hombrecito te tienen que gustar las chicas y a los 12 años por poco. ¿Qué pasaba antes? A los chicos a los 12 años ya los llevaban a un prostíbulo. Totalmente. Entonces desde ahí esta cosificación de y las mujeres tenían que esperar, hacerse de rogar, dejar que ellos se tomen, mientras más te demores, te va a tomar más en serio, que todavía sigue pasando. Entonces, todo eso también genera como yo siempre le digo a las mujeres, cuando hago respiración ovárica, digo, ustedes están así como apretadas, cuando qué rico que es expandirte, qué rico que es abrir las piernas, qué rico que es sentir placer. Y en un evento que yo hice, en una charla, les dije, piensen en algo que no sea sexo, que les dé mucho placer, pero así que ustedes digan, wow, a mí me encanta el Baileys, supongamos. Entonces me gusta. Entonces, ¿qué sienten cuando se lo toman? Conecten con el cuerpo. Muchas de ellas se humedecían. Les decía, eso es placer. Entonces, desconecten de que el placer está ligado solo al tema de la penetración o la sexualidad. Está en un montón de cosas. Entonces, cuando yo le enseño eso a mis hijos, ellos empiezan a descubrir un mundo en el cual sienten que no es malo y que les permite probar lo que les gusta. Entonces, si ya en algún momento, ya en una edad mucho más adulta, ya saben a lo que quieren, perfecto, es el acompañamiento, porque lamentablemente eso también genera problemas en la psiquis de la gente de cómo le voy a decir que me gusta esto o cómo le voy a decir que no me gusta. Entonces, es tener mucho cuidado y los padres son el primer lugar donde ellos aprenden sobre los temas de sexualidad. Entonces, ahí es importante como que ir cambiando el chip para acompañarlos en esos procesos y con esa información y sobre todo a las mujeres también, enseñarles a las niñas, a las chicas que es normal tocarse, que es normal sentir placer, que es normal que si se van a la ducha. Y yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, ella tenía creo que unos 7 años y nos fuimos a la playa y habían estas duchas vaginales. Claro, relativamente. Era más chiquita, 6 años lo que tenía. Entonces mi hija empezó a jugar. Y me dice, oye, mami, es que siento un cosquillo. Entonces le empiezo a decir, es que ahí tienes esto de acá. Y ella así, ay, no quiero saber. Claro, entonces era normal. Entonces no lo vio como algo malo. Porque yo le dije, es normal, aquí hay esto. Y cuando tú tocas esa parte y lo vas a sentir si te subes a una bici y sientes que te roza, lo vas a sentir si metes tu almohada en las piernas. Es natural. Y si tienes curiosidad por sentir más, tócate. No pasa nada. O sea, mira hacia dónde va eso para
saber qué es lo que tú estás sintiendo. Entonces, eso es educarles para que ellos puedan explorar con seguridad y sin sentir que están haciendo algo malo, porque eso les persigue hasta en la vida adulta. Y esto, como tú dices, todo lo que hablaste es educación Sí. sexual en los jóvenes Sí. y en los niños, para que no me estén escribiendo por ahí o los hombres y me digan cómo puedo hacer para que me crezca el pene, porque ellos están viendo, claro, lo que tú dices, la pornografía, entonces se sienten de menos y chicos de 14 años, de 13, y digo, eso están viendo y los papás probablemente brillan por la ausencia en el sentido de estos temas, probablemente están, pero todo el mundo tiene miedo hablar de temas sexuales, y tú hablaste de la virginidad también, y eso es importante. Yo siempre les digo, con un tampón, imagínate que quieren la copa menstrual, que es algo tan bueno, se mueren. terrible. Yo uso la copa y es maravilloso. Y es maravilloso, exactamente, pero yo siempre lo que digo es la virginidad es así se la hacer el himen. La virginidad es que entre un pene, o sea, al final es eso. O sea, si entra un tampón, todo eso siempre les sé decir a una mamá que vino a hablar donde mí, le dije, verás, despreocúpate porque la virginidad es algo que tiene que ver con la pérdida por una relación sexual, no porque se topó con los dedos, eso no es la virginidad. La virginidad, el tema virginidad claro, es este constructo social que hay, exactamente, de que haya un pene por primera vez, de que entre un pene por primera vez. Para las mujeres, para las mamás y todo es cuidado, no es que tiene que estar todo bien, porque desde los papás nos han guiado con eso, ¿no? Entonces, qué complicado que es ese punto. Y eso es lo que pasó. Yo recuerdo hace algunos años que hubo en Colombia un video en el cual las chicas empezaban a tener mucho sexo anal. Precisamente para cuidar su virginidad y empezaron a desarrollarse muchas enfermedades de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, porque no usaban preservativos. Totalmente. Tenían sexo anal para supuestamente cuidar la virginidad, o hacían el famoso, en mi época le decían el famoso serruchito, que era por encimita y nada más, para cuidar en teoría, supuestamente, pero solo estás cuidando que no te penetre. Claro. Entonces es como que también hay muchas prácticas que los chicos dicen, entonces hagámoslo de otra manera. Y no funciona así. Y por eso es que hay muchos jóvenes ahora que tienen muchos problemas de enfermedad de transmisión sexual por un desconocimiento, porque lo único, yo siempre lo digo, lo único que te cuida de no tener una enfermedad de transmisión sexual son dos cosas: el celibato o usar preservativo. No hay nada más. No existe nada más. Y no lo digo yo, pregúntenme cuando estamos con un médico, así que puede garantizar lo que digo. Y les digo, no hay otra cosa. Entonces, inclusive hasta si yo tengo varias parejas sexuales y me dicen, es que ya me puse el DIU o estoy tomando píldora, ¿y cómo te estás cuidando de las enfermedades de transmisión sexual? Es que me cuido con el DIU. A ver, eso es un método anticonceptivo para que no quedes embarazada. Pero las enfermedades de transmisión sexual solo lo puedes hacer si usas un preservativo. Exacto. Pero desconocen ese tipo de cosas. Entonces ahí es como que empezar a cuidar. Es que solo se fijan como tema importante el embarazo, pero se están olvidando de todas las infecciones. Es que de hecho, lamentablemente, la cultura que nosotros tenemos del tema del cuidado de educación sexual solo está ligado al tema de la anticoncepción. Totalmente. Y en las mujeres. Exacto. En las mujeres. En los hombres no. Yo digo, como ginecólogo recomiendo el doble método, que es utilizar condón y un método anticonceptivo. Y inclusive en parejas casadas. A ver, ahora justo tuve una paciente que me tocó hacerle una colposcopía, que es un examen que es diagnóstico porque tenía una lesión de BPH. Claro, ahora estaba llorando, tuvo que mandar a psicóloga porque se enteró por la misma amante del esposo que la amante tenía una infección de transmisión. Qué pena. Entonces, ella venía destrozada porque es un matrimonio como de 20 años. Entonces, imagínate, ahí es cuando yo digo, ¿cómo sabes que no hay terceros en hombres y en mujeres? Porque eso pasa igual. Yo siempre digo el doble método, aunque estén casados, o sea, solo cuando vayan a ser papás, pero qué difícil que está esta situación. O también algún rato que te voy a invitar a hablar del tema de poliamor, porque claro, actualmente si es que ya quieren tener 3, 4 parejas, pueden llegar a un acuerdo de que es válido. Todo es válido cuando es consentido. Todo es válido cuando es consensuado, claro, totalmente. Que a veces tú dices que te enteras que ha tenido, que ha estado con relación abierta, pero sin saberlo. Claro, sin saberlo. Y sobre todo, y pasa mucho porque lamentablemente como son tan silenciosas las enfermedades, el papiloma humano es muy silencioso. Nos damos cuenta cuando ya están en las últimas, y porque lamentablemente no hay un cuidado. O sea, no hay un tema de, no, es que yo solo estoy con una sola persona, ok, pero no sabemos el pasado de esa persona. O sea, no sabemos dónde ha metido su mejor amigo. Sí, claro. No sabemos absolutamente nada. Entonces, sí es importante saber también todo eso y cuidarse. Y si tú eres una persona, yo como siempre digo, si tú eres una mujer o un hombre
que vives una libertad sexual y que tienes muchas parejas y quieres probar de todo, cuídate. O sea, los preservativos son tan baratos, tan baratos. Y yo siempre digo, hagan las cuentas. Siempre digo, ¿cuánto cuesta? Yo siempre digo, ¿saben cuánto cuesta una colposcopía? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de papiloma humano? Es carísimo. Es carísimo. Entonces te sale más barato comprarte una caja de 3 condones, tenerla, usarla, liberarte de lo que tengas, y con eso yo ya me cuido. Pero no hay esa cultura, porque aparte hasta para las mujeres que carguen un preservativo, también es un tabú. Totalmente. Es un tabú y es un mito. Entonces, y también porque vino la famosa píldora del día después, entonces ya la tomaron como el famoso anticonceptivo o preservativo. O sea, no, hay que tener un cuidado. Entonces, abusamos de muchas cosas y yo creo que es mucho por el desconocimiento, porque nos da vergüenza hablar. Entonces, si yo estoy en una relación, yo siempre digo, si tú quieres estar en una relación en la cual quieres estar con muchas personas, ok, ponte un método anticonceptivo si estás en edad fértil y usa preservativo. Nada más. Topaste el tema de los dedos y la lengua en los hombres que me encantó y te iba a hacer ahora, pero más bien ahorita voy a hacer la pregunta. Claro, el hombre solo es penetrativo y es un problema porque muchas mujeres con penetración no llegan al orgasmo. Hay unas que sí, pero no necesariamente, y tú lo sabes. Hay el clítoris, hay el ano, los mismos pezones. Así es. Entonces, claro, el hombre tiene que tener la capacidad no solo de manejar el pene, sino dedos y su lengua, pero ahí viene el problema de que viene el mensaje de mismas mujeres que dicen, no, pero es que ¿cómo dejan que les pongan una lengua ahí? Eso no se hace, se han desviado. Es que la lengua no, claro, y no solo poner la lengua en la vagina, ojo, y en el clítoris, la lengua en los pechos, la lengua en la oreja, la lengua, o sea, ahora si la pareja le gusta, porque el sexo oral femenino, qué rico que es que una mujer le pueda hacer porque es placentero, ¿ok? Entonces, si el hombre sabe utilizar eso y sabe tocar con los dedos, también va a ayudar, porque yo siempre digo, el clítoris no es un botón de pánico, por favor, no es estar... No, hay que saber utilizarlo, hay que saber mover, hay que saber estar. Y ahí tiene que haber la conexión porque el hombre tiene que mirar qué movimientos yo estoy haciendo, porque la mujer, ¿qué es lo que pasa? Es como que se electrocuta, como que se va moviendo así y es porque... Y va haciendo así. Entonces, ahí el hombre tiene que guiarse mucho de los gemidos de la pareja. Y ahí yo sé si estoy utilizando bien los dedos, el movimiento que tiene que ir arriba, abajo, apenita tocar la parte de la punta, porque el clítoris en la parte de afuera es la punta de un iceberg completo que es el clítoris. Entonces, si la pareja sabe, y yo sé utilizar también, si uso la lengua abajo y uso los dedos en los pezones. Al mismo tiempo. Eso es una locura. Skirt, probablemente. Es un 100% skirt. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene que conocer eso y saber también cuál es el tiempo de duración que tengo yo en la penetración. Entonces yo siempre digo, hagan cálculos. Yo hablaba una vez con un amigo mío, me dice, es que yo me he dado cuenta que yo termino como en 3 minutos. Ok, tienes 3 minutos, ¿no es cierto? 3 minutos penetras y después de 3 minutos llega la eyaculación. Ok, ¿cuánto demora ella? Las mujeres demoramos unos 15 minutos. Tienes 12 minutos. En esos 12 minutos empieza con los besos, con las caricias, estimulando la oreja, estimulando el cuello, estimulando la espalda, estimulando esta parte de aquí que es súper sensible, hiper mega prueben y van a ver. Y luego de que estimulas todo eso, ve a su clítoris y ve a su vagina. Empieza a tocar pezones, hazle algo con la lengua como para que perciba. Y cuando tú ya sientas que ella ya está y que empieza a levantar la cadera como para arriba, ¿para qué? Porque ya está buscando ya que la posea. Ahí con eso, ahí vas con tu mejor amigo, directo a la pista de aterrizaje y empiezas otro tema para que puedan ambos llegar a un orgasmo. Pero si yo apenas estoy así, meto a mi mejor amigo... Y terminas, quedas... ¿Qué pasó? No pasa nada. Entonces, si la mujer no conoce su sexualidad, difícilmente va a llegar a tener un orgasmo. ¿Y qué es lo que pasa? Fingimos. Sí, estuvo súper chévere. No, sí llegué, estuvo bien. Y nos acostumbramos a decirles a nuestra pareja por pena, porque no queremos hacerlos sentir mal, porque no queremos lastimarlos. Y la mujer se lleva una parte turra, porque de ahí ya o no se toca o simplemente tiene una relación en la cual se acostumbra a que él solo llegue. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ver. Entonces, conversaba con este amigo, me dijo, qué bestia, hice tal cual. Y perfecto. Eso es lo que tienes que ir haciendo. Y hablar con tu pareja, decirle, mira, a mí me cuesta tener una eyaculación mucho más demorada. Probemos. Entonces, cuando tú pruebas y lo hablas, disfrutan. Entonces, ya habían hecho una hoja de ruta en la cual él
ella le empezó a dar mensajes para que sepa cuando ella estaba a punto de explotar, para que él pueda penetrarla y ella pueda llegar y él siga todavía y termine luego. Y ahí la relación de pareja se fortalece. Totalmente. Pero si no la hablas, llegas, metes al amigo, salí, no hablamos, no sé, ¿qué tal es tú? Ah, bien, qué bueno, a dormir. No, y aparte las mujeres somos multiorgásmicas. Nosotras nosotras nos equilibramos y nos recuperamos rapidito y podemos tener 1, 2. Ustedes los hombres generalmente el periodo refractario demora entre 12 a 15 minutos dependiendo a mayor edad. Un día, una semana. Puede pasar, claro. No, totalmente, sí, hay claro. hombres que llegan a un solo round y ya a mayor edad, a partir de los 50, como que dicen chutas unitos nomás. Ya, entonces el periodo refractario demora mucho en ellos. Entonces, si la mujer es múltiple, puede llegar a sentir uno, puede llegar a sentir otro, puede llegar a sentir... Entonces, hay que consensuar en la pareja. Y también si es una mujer con una testosterona muy alta, porque la testosterona es la responsable de la hormona del placer y del deseo, puede demorar más tiempo y ahí es cuando el hombre siente, no doy más. Ok, ¿cómo hacemos para que esa mujer se sienta satisfecha? Y ahí vienen los juegos previos, viene el tema del tocar, el tema de usar los dedos, usar las manos, usar las palabras. Y aparte el cuerpo humano tiene muchas zonas erógenas. Tienes en el cuello, tienes en la espalda, tienes en las piernas, tienes en la misma piel, Exacto. Tienes con los besos, con la lengua. Entonces todos esos juegos de usar hielo, usar cosas que te permitan tener como esa contracción y todo eso te lleva a que tú puedas tener un buen camino de placer. Yo le acabo de dar unos tips que deberían escuchar Hoy ahí mismo. quienes van a escuchar, obviamente tanto hombres como mujeres. Los tips de utilizar hielo, chocolate y todo. Sí, recuerden no introducirse nada dentro de la vagina nada más, pero de ahí por demás todo perfecto. Pero topaste un tema muy importante porque eso justamente, esos tips que les va a quedar grabados. Hay un ejercicio, de hecho, cuando tú usas el hielo, súper chévere, y lo empiezas a usar desde esta parte de aquí. Entonces bajas con el hielo como despacito, te quedas aquí, y en esta parte, antes de llegar al pecho, haces como un movimiento circular, la mujer empieza como a excitarse. Y también pasa en los hombres. Vas bajando y en el ombligo que te espera un chocolate. Entonces pasas el hielo, le pasas así, succionas el chocolate, me contarán después. O sea, yo no pasaría por el hielo porque a mí yo tengo... no me gusta lo frío, pero claro, obviamente pero no para todos. Quizás, no, claro, el hielo sí es estimulante. Claro, quizás es estimulante, pero quizás, en mi caso, quizás más sensible puede ser como una plumita que va, ya, hay que ver, por eso es importante conocer la pareja la sensibilidad. Entonces ahí paso mejor una plumita, alguna cosa, llego y pongo aquí y hago todo el calentamiento y todo eso. Y si puedes tocar al hacer este ejercicio con las dos manos las caderas de la mujer como que las elevas, maravilloso. Más tips de Julie. Más tips. ¿Qué piensas del punto G? El punto G está muy sobrevaluado, creo yo. Muy sobrevaluado eso de que está aquí, está acá. Y hay una escena, no sé, de Friends con Mónica que le enseñaba más arriba, más arriba. El punto G es este espacio donde nosotros encontramos el placer. No hay un punto G determinado, usted entra y 5 centímetros, no. Hay que conocer el cuerpo. Sí, debajo cuando nosotros introducimos justamente los dedos, de hecho, a la mujer y se va penita con una curvita, hay una parte que sí, que está ligada mucho al clítoris, que si uno lo estimula bien, puede llegar a sentir placer. Pero el punto G también puede ser el clítoris de la mujer. O sea, entonces cuando nosotros nos quitamos todas esas etiquetas, se puede decir, uno puede conocer. O sea, hay hombres que seguramente por sus creencias la estimulación no la sientan en la puerta del ano y la sientan realmente en sus testículos. También puede ser. Hay hombres que son muy sensibles para los testículos. Entonces hay que empezar también como que a pararle bola ese espacio del cuerpo de los hombres para estimularlos despacito, con la yema de los dedos, con la lengua estimular los testículos del hombre también es súper válido. Entonces son todos ese tema de cosas, es conocer. No todos somos iguales. No todos sentimos el placer de la misma manera. Hay personas que nos gusta experimentar más cosas más fuertes, hay otros que necesitamos cosas más sensibles. Entonces es conocer. Entonces cuando yo conozco personas que son mucho más auditivas y quizás el tema de decirle cosas bonitas le haga llegar más rápido o le haga llegar, no utilizamos la palabra llegar más rápido, llegar. O hay personas que necesitan el tocar y estar en silencio, o hay personas que necesitan escuchar. Entonces es conocer. Primero, conocerme yo. ¿Qué me gusta a mí? Con todo lo que a mí me gusta, ahí sí. Descubro con otra persona qué le gusta y qué consenso podemos llegar para poder hacer cosas juntos que nos puedan permitir llegar al placer. Cada cuerpo es diferente, como tú lo dices. Si hay un implante, por ejemplo, yo pongo un implante en el punto G que
anatómicamente no existe, pero que es una zona que tú lo dijiste que siente, pero ¿por qué ponemos ahí? Porque como tú lo decías, tiene una conexión esta parte con el clítoris y cuando se hace una bolita de ácido hialurónico y se estimula con el pene, tiene unas sensaciones brutales que tiene la mujer. Ese supongamos parece que es súper necesario. Sí. Sobre todo para las mujeres que todavía no tienen esa conexión. Exactamente, súper importante. Y, oye, hay un montón de temas que tengo que hablar contigo. Vamos a hablar de juguetes y le voy a seguir llamando a Julie porque nos quedamos con un montón de temas. Y aquí viene para cerrar este tema que hablaste bastantes cosas y muchos tips que les dejas al público. Oye, ¿qué le dirías tú a tu ser de 15 años? Híjole, a mi ser de 15 años, que hay muchas cosas buenas en la vida, porque a los 15 años, o sea, a mí nunca me hablaron de sexualidad, nunca. A mí me llegó la menstruación y me dijeron, ya puedes quedar embarazada. Y me acuerdo que yo tuve un novio que fue mi novio 8 años y fue a los 13 años. Y recuerdo que cuando el primer beso que me dio, yo le sentía penita en la puntita de la lengua, penita. Y alguna compañera dijo que uno quedaba embarazada con los besos con lengua. Llegué al colegio, estoy embarazada. Entonces teníamos la amiga que era más dañada, se puede decir. ¿Cómo? ¿Y cómo fue? ¿Pero qué es? ¿Te sacó la ropa? Y yo, no, es que le sentía penitas la lengua y sentí que estaba todo húmedo. Y me dice, no puedes quedar embarazada con un beso. Claro, yo no sabía. Y mi primera vez fue como así, como que, así ha sido esto. Entonces no hubo esa situación porque nunca supe. Entonces, si bien es cierto, fue una relación linda en el tema de relación como relación muy funcional, pero esa parte nunca tuvo una cosa importante porque o sea, solo fue porque ya tocaba y fue como que, bueno, ¿cómo le hacemos? Pero claro, a mí me dolió mucho, de hecho, porque yo no tenía lubricación, yo no sabía, o sea, y era como que, bueno, sí, chévere, todo bien. Pero claro, él sí usó preservativo, me acuerdo, porque sí sabíamos del tema del embarazo. Chévere. Pero claro, eso fue positivo porque yo sí me ponía a pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos estado. Yo tenía 19 años y fue como que, ok, pasó, pero no, obviamente le diría que el sexo es maravilloso, delicioso, rico. Con cuidado. Y que siempre hay que tenerlo. Lo que pasa es que yo cuando estudié sexología, la clase que tuvimos del tema del papiloma, yo quedé aterrada. Es que se trauman porque no se dice de la manera adecuada también, ¿no? O sea, yo cuando vi los exámenes que el profe nos puso, yo maldición. O sea, cómo queda, cómo sale, cómo se pone, cómo queda, las ETS, como ese, dije, ni más. O sea, dije, no, yo esto... Entonces, claro, y uno se da cuenta de que realmente hay que tener mucha precaución y cuidado. Ajá. Julie, ¿qué le dirías a tu yo de 65 años? ¿De qué? De 65 años. Sería a mi yo de 65 años que siga disfrutando como está disfrutando. Julie, llegamos a a una parte final que se llama la pregunta huevona. Es una pregunta que nos va a hacer producción. Ajá. Que tenemos que defenderla, aunque nos suene media discordante o algo, pero tratar de defender a lo que podemos, ¿ya? Entonces vamos a ver si es que tiene la pregunta. ¿Cuál es? Si una de las posturas del Kama Sutra fuera el delfín feliz, necesaria sería el sonidito. Depende si te gustan estos de... y si eso te excita, es válido. Claro, si es que es delfín feliz hay que hacer el sonido de... Claro. Si no te gusta, mejor no lo hagas. Pero sí lo haría. Sí lo haría si eso incentiva el tema del placer en la pareja. ¿Y cómo sería el Kama Sutra del delfín feliz? ¿Tienes alguna idea? Yo creo que él encima de ella... hecho curva. Probablemente. Hecho medio curva, así como que medio y haciéndole... Coincido con Julie. Una nueva postura que tienen que probar. Ya voy a decir esa postura, voy a hablar en mis videos que se están ahí. Hay que muchas veces que me escuchan mis videos que no tienen nada que ver con decir nombres, pero muchas de las poses que digo son inventadas, ¿no? Por el momento que digo. Claro, y aparte el Kama Sutra es un libro que es hermoso, pero no es como lo han pintado. Claro. Entonces es como que también ir conociendo de que hay muchas cosas que no son reales y por eso siempre hay que informarse. Y si es que, recuerden, entonces, delfín, si es que no hay sonido... No es posición. No es posición, así es. Gracias, Julie, por venir. Tenemos otros temas pendientes contigo porque nos encanta la manera como hablas directamente y estos temas se debe hablar. Y cómo se debería hablar con los hijos, por favor, porque si vieran las preguntas que tengo en TikTok,
es terrible. O sea, uno dice, por Dios, falta de educación. Y no tanto de las universidades, de los colegios. Porque sí, de verdad, los colegios tienen bastante que ver, pero son los papás. Los padres. Lo que pasa es que el colegio no es responsable. Exacto. Porque cada familia tiene un estilo de vida distinto. ¿Qué pasa si yo vengo de un hogar cristiano, de un hogar católico, de un hogar más liberal? Hay que dejar que los padres eduquen a sus hijos de la forma en la que ellos consideran, pero yo siempre digo, con toda la información real, para que ellos puedan tener esa capacidad. Un chico que está bien informado comete menos errores. Totalmente. Comete menos errores. O sea, no digo que no lo hace, pero sí para un poco. Sí será. Se autolimita. No será. Lo voy a consultar, lo voy a conversar, no me siento cómodo. Entonces puede tener, y ahí los padres, yo siempre digo, tienen una cancha tan hermosa con los hijos, porque le dicen, ¿cómo te sentiste? Chuta, es que siento que no estoy segura. Entonces espera un poco, un año más, 6 meses más, hasta que te enamores. Entonces le da una herramienta para poder no controlar, pero sí acompañar desde una manera segura. Totalmente. Muchas gracias y con eso nos quedamos. Comunicación, padres, por favor, hablar de sexo y en pareja, por favor, hablen de sexo. No bajemos o acoquinemos a las mujeres porque esto es 50-50. Y más bien, si es que una mujer te enseña, mejor, porque vas a estar mejor preparada en la cama. Así que nos vemos la próxima semana con una nueva invitada en Sin Decir Nombres. Gracias, Julie, por estar presente en el programa. Gracias a ustedes. Chao. Bye.